hay una pregunta que, para mí, es la gran paradoja del universo de Pacific Rim. ¿Cómo es posible que el Jaeger más antiguo, el más pesado y, vamos, el menos tecnológico de todos, acabará siendo la máquina de guerra más letal que jamás se construyó? Es que es el gran enigma. Hoy vamos a analizar a fondo a Cherno Alpha. Porque los datos no cuadran. Hablamos de una unidad Mark I, de primera generación, con una tasa de éxito en misiones que, según los archivos del Pan Pacific, rozaba el 100%. 100%. Es una cifra que, estadísticamente, no tiene ningún sentido si lo pones al lado de Jaegers mucho más avanzados. Exacto. Ahí es donde la lógica se rompe. Tienes Jaegers de tercera, cuarta, quinta generación, digitales, superveloces, con armas de plasma. Y de repente ves a este trasto. Pues eso, que bajo esa lógica, un Mark I debería ser chatarra, un ataúd radiactivo que no dura ni 5 minutos contra un Kaiju de categoría 3. Y ya ni hablemos de los de categoría 4. Y sin embargo, la historia que nos cuentan es radicalmente distinta. Y esa es un poco la misión de hoy, ¿no? Desentrañar por qué esta especie de fortaleza móvil soviética desafió todas, absolutamente todas, las expectativas. Hay un dato que has mencionado y que creo que es clave: su longevidad. Es que ese es el dato que lo cambia todo. No solo ganaba, es que aguantaba. Se mantuvo operativo 6 años. 6. En la línea de defensa más brutal del planeta, el muro siberiano. Un momento, paremos ahí. Porque el muro siberiano suena muy épico, pero en la práctica, ¿qué era? Porque no era una zona de patrulla cualquiera. Para nada. El muro siberiano era, el matadero de los Jaegers. Defendía Vladivostok, uno de los portales del abismo más activos. Hay registros desclasificados que hablan de unidades Mark III, teóricamente muy superiores, que caían en meses, a veces en semanas. Era un frente de desgaste puro y duro. Totalmente. Y en mitad de ese cementerio de tecnología punta, este tanque ruso seguía en pie, año tras año. Así que la respuesta a nuestro enigma no está en los microprocesadores. Está en algo mucho más básico. Exacto. La respuesta está en una filosofía de diseño completamente distinta, en la pura necesidad y sobre todo en las dos personas que iban dentro. Pues empecemos por lo más evidente, porque es imposible no hablar de ello. Su aspecto. Yo recuerdo la primera vez que lo vi y pensé que parecía una caldera con brazos. Es una descripción perfecta, la verdad. Es que no impone como otros, no tiene esa figura atlética de Gypsy Danger, ni la elegancia casi de caza de combate de Striker Eureka. Es tosco. Es que es eso. Es, en esencia, un reactor nuclear con patas. La cabeza no es una cabina heroica, parece una torre de refrigeración. Las proporciones son pesadas, lentas. Da la sensación de ser una máquina de obra, no un arma ágil. Pero fíjate que ese impacto visual funciona, porque no parece un juguete, parece una herramienta de guerra, de verdad, sucia. Y creo que ahí reside parte de su leyenda. Es el último de una era en la que los pilotos se morían por la radiación del propio Jaeger antes que por los Kaijus. Lo fascinante es que su diseño no es un defecto, es una declaración de intenciones. Para entender a Cherno Alpha hay que olvidarse de los estándares modernos. Es una fortaleza móvil, punto. No está diseñado para esquivar. Cada placa de blindaje, cada remache, te está gritando que está ahí para recibir el golpe y devolverlo con más fuerza. Es la encarnación de la guerra de desgaste. Y esa filosofía, claro, nace de la desesperación, porque su origen no es un laboratorio con presupuestos infinitos. ¿En absoluto? Nace en medio del pánico global y la escasez. Tras el primer Kaiju, el mundo entra en una carrera armamentística. Estados Unidos, Japón, invierten en microprocesadores, en aleaciones ligeras. Competían en ser los más rápidos, los más sofisticados. Pero el bloque ruso, en ese momento, tenía una desventaja crítica. Tenían industria pesada, metales, pero les faltaba la tecnología punta. No podían construir un Jaeger más rápido o más ágil que los demás. Así que tomaron una decisión radical. Si no puedes ser el más rápido, sé el más duro, el más resistente. Exacto. Decidieron jugar en otro tablero, con sus propias reglas. Y esa decisión, que nació de la necesidad, dio forma a cada centímetro de su ingeniería. Es que es el resultado directo de esas limitaciones, ¿no? El ejemplo más claro es el reactor. Pues sí. No tenían acceso a las baterías de plasma compactas y eficientes de otros programas. Tuvieron que usar lo que tenían,
Una fuente de energía nuclear masiva, pesada y francamente arcaica. Y era tan grande que no podían ponerla en otro sitio. No había manera. No cabía en la espalda ni en las extremidades como en otros Jaegers más equilibrados. Tuvieron que incrustarlo en la parte superior del torso. Era el único sitio que aguantaba el peso. Y por pura lógica, si tienes una bomba de relojería en el pecho, vas a poner ahí el blindaje más gordo de toda la estructura para protegerla. Y esa decisión, fíjate, que nace de una carencia, de un no podemos hacer otra cosa, se convirtió irónicamente en su mayor ventaja ofensiva. Pero claro, una máquina de 2.000 toneladas es inútil si no tienes a un depredador al volante. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. El alto mando ruso entendió algo que quizás otros pasaron por alto, que el robot es solo un amplificador. Es un amplificador de la voluntad de sus pilotos, ni más ni menos. Y para que un Mark I con sus fugas de radiación y su lentitud fuera efectivo en ese frente, no necesitaban simples soldados. No. Necesitaban encontrar a 2 personas que fueran tan o más peligrosas que la propia máquina. Y los encontraron. Alexis y Sasha Kaidanovsky. Que además rompían las reglas, porque al principio del programa Jaeger, la ciencia del drift dictaba que la máxima estabilidad se encontraba en la sangre. Hermanos, gemelos, era lo más seguro. Pero los Kaidanovsky, nada. No compartían ni una gota de sangre. Eran marido y mujer. Y contra todo pronóstico forjaron un enlace que era más potente y estable que el de cualquier par de gemelos registrado. Pero lo que los hacía letales no era solo su conexión. No. Era la carga que llevaban encima. La presión. Rusia había vaciado sus arcas, había sacrificado su economía para poner ese titán en pie. No había presupuesto para un segundo intento. No había un plan B. Cherno Alfa no era un Jaeger ruso. Era el Jaeger ruso. El único. Así que para Sasha y Alexis la presión era absoluta. No era solo defender la costa, era defender a una nación entera que había apostado todo a una sola carta. Ellos. En su cabina no existía el concepto de retirada, ni siquiera el de derrota. Esa mentalidad lo cambiaba todo. Convertía cada batalla en una auténtica carnicería. Los informes de combate son escalofriantes. ¿En qué sentido? Los kaijus que se enfrentaban a Cherno no solo eran vencidos, eran sistemáticamente despedazados, con una crueldad metódica. Hay testimonios de otros pilotos que describen cómo, incluso después de neutralizar al kaiju, Cherno seguía golpeando, aplastando, asegurándose de que no quedara nada. Cuando Cherno aparecía, la muerte del enemigo estaba garantizada. Garantizada. Y lo más increíble es que esa garantía no venía de armas sofisticadas. Claro, es que es lo más sorprendente. Piensas en misiles, en cañones de plasma, pero Cherno no tenía nada de eso. ¿Cómo conseguía esa aniquilación total con lo que parecen, simples puños? Es que decir que eran simples puñetazos es no entender la genialidad macabra de su ingeniería. Los ingenieros rusos sabían que un golpe normal no bastaría para penetrar el blindaje biológico de un kaiju de categoría alta. Por eso, sus brazos no eran brazos, eran pistones hidráulicos de asedio. O sea, no era un movimiento de boxeo, era un ariete. Un ariete, exacto. Tenían un sistema, los archivos lo llaman Rolls-Royce, que permitía que los antebrazos se retrajeran un poco y acumularan una presión hidráulica masiva. Y al impactar, se disparaban hacia adelante. Como un martillo neumático gigante. Exacto. Triplicaba la fuerza de penetración en el punto de contacto. Entiendo la física y la idea es fascinante. Pero esa misma masa no es lo que lo hacía tan lento. ¿De qué sirve el martillo más grande del mundo si el enemigo puede esquivarte? Esa es la objeción lógica, y es la razón por la que cualquier otro piloto habría fracasado. Pero aquí es donde la psicología de los Kaidanovskis se une con la ingeniería. Ellos no jugaban a ser ágiles. Su estrategia era otra. Aguantaba. Sufrían el castigo, se metían en la distancia corta y una vez ahí, anulaban la agilidad del enemigo. Convertían la lucha en una pelea de bar. De acuerdo. Aceptaban el castigo para dar el golpe de gracia. Pero incluso con los pistones, solo con la fuerza de los brazos era suficiente para esa devastación. No. Y aquí llegamos al verdadero secreto de su poder. La devastación no venía de los brazos. ¿De dónde entonces? Venía de la física más básica del boxeo. Un KO, un golpe letal, no nace del hombro, nace de la rotación de la cadera y la transferencia de peso de todo el torso. Y aquí es donde el diseño aparentemente defectuoso de Cherno Alfa cobra todo el sentido. ¿El reactor? El reactor.
Ese inmenso, pesado y torpe reactor nuclear en la parte de arriba del torso actuaba como un contrapeso cinético masivo. Al rotar la cintura para golpear, Cherno no lanzaba un puño. ¿Lanzaba todo el peso del reactor? Lanzaba todo el peso del reactor en un arco de inercia imparable. Convertía su propio centro de gravedad en un arma. Ostras, el defecto de diseño era el arma definitiva. Precisamente. Y cuando toda esa masa conectaba, el resultado no era una fractura. La transferencia de energía era tan absurda que, según los análisis de los restos, literalmente decapitaba a los kaijus. Arrancaba la cabeza del cuello por pura fuerza cinética. Lo que parecía un diseño feo y obsoleto. Era, en realidad, la ejecución biomecánica más perfecta para la guerra que se había concebido. Un arma tan perfecta no podía caer por casualidad. Y esto nos lleva a su final en Hong Kong. La narrativa popular, la que todos aceptamos, es que Cherno cayó porque era demasiado lento, demasiado viejo. Pero la realidad táctica es mucho más oscura. Mucho más, Cherno no fue superado, fue cazado. Espera, cazado implica premeditación. ¿Me estás diciendo que los precursores, la inteligencia alienígena, diseñaron un plan específico para eliminarlo? Es la única teoría que encaja con las pruebas. Tras 6 años de victorias, los precursores entendieron que no podían derrotar al tanque ruso con monstruos genéricos. Se había convertido en un problema tan grande que el abismo tuvo que diseñar contramedidas biológicas a medida. ¿No enviaron bestias al azar? Enviaron un escuadrón de asesinato. Vale, si fue una emboscada, vamos a desglosarla. ¿Cuál fue el primer paso? El primer paso se llamaba Otachi. Este kaiju de categoría 4 no escupía ácido por casualidad. El análisis posterior demostró que el ácido tenía una composición química específica. Estaba biodiseñado. Estaba biodiseñado con un único propósito: derretir la aleación pesada de fabricación rusa de Cherno. No fue un disparo de suerte. Otachi apuntó quirúrgicamente al reactor, el punto más blindado para abrir la lata. Blindaje comprometido, reactor expuesto. ¿Y entonces? Entonces aparece el segundo paso, Leatherback. Su función no era luchar, era rematar. Ignoró a los otros Jaegers y atacó directamente la fuente de energía expuesta. Fue un 1-2 perfecto. El primero debilita, el segundo ejecuta. Pero el detalle más escalofriante, el que confirma la teoría, es lo que hizo después. No se conformó con desactivar el robot. No. Lo derribó, lo hundió, y en lugar de ir a por el siguiente objetivo, se detuvo. Buscó, arrancó la cabina de mando y la aplastó deliberadamente. ¡Madre mía! Los precursores sabían que el peligro no era el metal, era la voluntad de los Kaidanovsky. Si ellos sobrevivían, seguirían siendo una amenaza. Tenían que asegurarse de que los pilotos estuvieran muertos. Cherno Alpha no perdió una pelea justa. Fue víctima de una emboscada porque le tenían un miedo atroz. Y eso nos lleva al legado. Porque a pesar del poco tiempo que sale en pantalla, hay una razón por la que la gente adora a Cherno Alpha. No es solo por su diseño de la vieja escuela. La verdadera razón, y es algo que le he dado muchas vueltas, es que es el único Jaeger tan brutalmente poderoso que el propio guión, el propio universo, tuvo que hacer trampas para poder destruirlo. Es verdad. No cayó ante un enemigo más fuerte en un combate 1 contra 1. El hecho de que el abismo tuviera que fabricar monstruos a medida, con habilidades específicas y en un ataque coordinado única y exclusivamente para derribarlo, es el mayor cumplido que se le puede hacer. Su final es trágico, pero también es poético. Es un reconocimiento a su poder. Y su caída nos deja una lección fundamental sobre este universo, ¿no? Que la victoria nunca dependió de tener la tecnología más brillante o los procesadores más rápidos. La herramienta al final siempre fue secundaria. Lo que de verdad importaba, lo que convertía un montón de metal oxidado en una leyenda, era la conexión humana dentro, la voluntad. Exacto. Y eso nos deja con una idea final para reflexionar. Lo que hizo de Cherno Alpha el arma más temida no fue su reactor ni sus pistones, fue la voluntad inquebrantable de las dos personas que lo convirtieron en su hogar, su arma y su tumba. No se trataba de la letalidad de la máquina, sino de la de quienes la habitaban. Y en toda la historia de la guerra Kaiju, nunca hubo, ni habrá, una voluntad más letal que la de Sasha y Alexis Kaidanovsky.